Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es posparto y puerperio. Y van a abarcar varios temas como es la hemorragia posparto, la inversión uterina y la infección posparto y puerperal, así como inhibición de la lactancia. Bueno, se define como el periodo que sigue la expulsión del producto de la concepción hasta la primera menstruación, en el cual hay cambios anatomofisiológicos propios del embarazo y se revierten al estado pregestacional, denominándose como puerperio inmediato a las primeras 24 horas posparto, puerperio mediato a las 24 horas hasta los 7 días y puerperio tardío después de los 7 días hasta los 42 días. Bueno, y un subtema es la hemorragia posparto. Esta se va a definir como el sangrado vaginal excesivo mayor a 500 mililitros tras un parto vaginal o mayor a 1000 mililitros tras una cesárea, y se va a dividir en hemorragia posparto precoz antes de las 24 horas y tardía después de las 24 horas hasta las 6 semanas posparto. La hemorragia posparto se da del 5 al 8% de los casos. Esta puede causar un síndrome que se llama Sheehan, que causa una necrosis hipoficiaria ocasionando hipogalactia, amenorrea, disminución del vello pubiano y axilar, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Que esta se define como el sangrado vaginal excesivo mayor de 500 mililitros tras un parto vaginal o mayor de 1000 mililitros tras una cesárea, y se divide en hemorragia posparto precoz, que es antes de las 24 horas, y tardía de 24 horas hasta 6 semanas posparto. Aparece en el 5 al 8% de los casos, siendo la primera causa de transfusión obstétrica. Puede producir el síndrome de Sheehan, que es la necrosis hipoficiaria posparto que ocasiona hipogalactia, amenorrea, disminución del vello pubiano y axilar, hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Habrá diversas causas, una de ellas y la más frecuente es la atonía uterina en el 50% de los casos. Una vez expulsada la placenta, se tendría que producir una contracción permanente de la musculatura uterina que va a presar entre las fibras uterinas las bocas de los vasos sangrantes, que son las ligaduras de Pinard, favoreciendo el cese de la hemorragia. En este caso, en la atonía uterina, el miometrio no se contrae y no se forman, dificultando la constricción vascular y la formación local de trombos sanguíneos. Los factores predisponentes de la atonía uterina incluyen sobredistensión uterina por embarazo múltiple, polidramnios o macrosomía fetal, gran multiparidad, uso prolongado de la oxitocina, parto prolongado, manipulación uterina, útero miomatoso, útero de Cavalier, que es la extravasación de sangre al miometrio, infección amniótica, uso de relajantes uterinos, que es el sulfato de magnesio, agentes anestésicos como halogenados, etc. Y la segunda causa de hemorragia posparto son las lesiones del canal del parto en el 20% de frecuencia, y suelen estar relacionados con partos instrumentales que lesionan el canal blando del parto, aunque también pueden aparecer en partos espontáneos muy rápidos o por macrosomía fetal. La siguiente causa es la retención placentaria, que es en el 5 al 10% de los casos, aparece más en placenta creta apoyada sobre el miometrio y en su centeriata, que es el cotiledón en islote, y si se ve tejido intrauterino en la ecografía debe de realizarse el grado puerperal. También otra causa pueden ser coagulopatías que aparecen en el contexto de abruptio, aborto diferido, embolia de líquido amniótico, sepsis, preeclampsia y grandes transfusiones. A veces aparece en la enfermedad de von Willebrand o en la trombocitopenia autoinmunitaria. En factores de riesgo tendremos desprendimiento de placenta, placenta previa, embarazo múltiple, hipertensión en el embarazo, síndrome de HELP, hemorragia posparto previa, raza asiática, obesidad mayor de 35 el índice de masa corporal, anemia menos de 9, edad materna mayor de 40 años, nuliparidad, cardiopatía o cesárea previa. La identificación de factores de riesgo intraparto para hemorragia posparto es una cesárea de urgencia, una cesárea electiva, inducción de parto, retención de placenta, episiotomía mediolateral, parto instrumentado, trabajo de parto prolongado,
peso fetal mayor de 4 kilos, fiebre tras parto, edad mayor de 40 años, anestesia general, alumbramiento prolongado, episiotomía y laceración perineal. En la prevención, el manejo activo del tercer periodo del parto ha sido útil como un medio efectivo para prevenir la hemorragia postparto. Los cuidados a realizar incluyen el pinzamiento temprano del cordón umbilical, tracción controlada del cordón con palpación uterina, inspección de la placenta y canal del parto y administración de fármacos uterotónicos de manera profiláctica. Tendremos la administración de oxitocina de 10 unidades tras el nacimiento del hombro anterior. Ha demostrado reducir el riesgo de hemorragia postparto hasta en un 60%. A la paciente hospitalizada se deberá mantener en reposo absoluto, vigilancia estrecha de los signos vitales, vigilar si hay pérdidas transvaginales, ultrasonido de control cada 2 semanas o en caso de presentar sangrado que no ponga su peligro la vida, cruce sanguíneo actualizado, mantener a la paciente con hemoglobina con arriba de 11 miligramos por decilitro, realizando biometría hemática cada 7 días en caso de ser necesario y valorar el bienestar fetal, que es un perfil biofísico o ultrasonido y pruebas sin estrés. También habrá otros medicamentos para la prevención como es la ergonovina, que es una administración de una ampolleta en dosis única posterior al nacimiento del hombro anterior, también resulta útil. Otros medicamentos como es la sintometrina, que es la oxitocina más ergonovina, que son los dos medicamentos anteriormente mencionados, que es más efectivo, pero este está asociado con más efectos adversos y no se recomienda la utilización en pacientes con hipertensión. Y otro medicamento también que puede ser utilizado es la carbetocina, que es el análogo de la oxitocina, que no se ha demostrado ser superior a la oxitocina, ¿no? Pero sus ventajas radican en la administración de dosis única y que su efecto se mantiene por varias horas. Bueno, el tratamiento consiste en una actuación rápida pero sistemática. Entre las medidas generales a instaurar se encuentra la canalización de una adecuada vía venosa para reposición de líquidos, el control de la diuresis, la oxigenoterapia, la analítica urgente y la exploración física. El tratamiento es etiológico, por lo que es vital llegar con rapidez al diagnóstico de la patología responsable de la hemorragia postparto, el manejo de la atonía uterina, que esta, como ya habíamos visto, es la etiología más frecuente de la hemorragia postparto en un 50% de los casos. En este caso de atonía uterina, el manejo consiste en masaje uterino, fármacos uterotónicos, taponamiento uterino, tratamiento quirúrgico con ligadura de vasos uterinos o ligadura de arteria ilíaca interna o histerectomía obstétrica como última medida a realizar. Los fármacos uterotónicos disponibles es la oxitocina como primera elección. Este es el más fisiológico y produce contracción intermitente de la fibra uterina. Puede utilizarse vía intravenosa, intramuscular o intramiometrial. Intravenosa se utilizan 20 unidades en 500 mililitros, ¿no? En otra vía permeable se puede usar solución fisiológica o ringer lactato para reponer volumen en infusión continua. Esta tendrá efectos secundarios como náuseas, vómitos o intoxicación acuosa por acción antidiurética de la oxitocina. Como segunda elección tendremos a la ergonovina, que es un poderoso uterotónico que se puede administrar igual, ya sea vía intramuscular en una dosis de 0.2 a 0.5 miligramos dosis única. También puede ser utilizada la vía de administración la intramiometrial o intravenosa y su empleo no excluye el de la oxitocina y con frecuencia se usan para potenciar su efecto, como ya lo habíamos mencionado. Esta está contraindicada en casos de patología hipertensiva. Sus efectos secundarios son hipertensión arterial, náuseas y vómitos y espasmo arterial coronario. Y como tercera elección tendremos a la carbetocina, que esta se utilizará en pacientes cardiópatas. Bueno, el siguiente tema que veremos es la inversión uterina.
Este se define como el prolapso del fondo uterino a través del cérvix y se debe en general a una excesiva tracción del cordón umbilical antes del alumbramiento completo. Se llama incompleta cuando el fondo no protruye por el cérvix. El riesgo fundamental es la hemorragia asociada, aunque a veces aparece endomiometritis tras la reposición uterina manual, que es la actitud de elección. El diagnóstico es evidente, que es dolor, hemorragia y masa vaginal endocervical blanda roja azulada en ausencia del globo uterino. El siguiente tema que veremos es la infección posparto y puerperal. Bueno, en esta se considera fiebre puerperal a la temperatura superior a 38 grados en dos tomas separadas, entre los días segundo y décimo, y es el signo guía de la infección puerperal. La infección posparto supone un tercio de la mortalidad materna de origen obstétrico. Las infecciones puerperales son polimicrobianas como la endometritis, que esta suele aparecer en el segundo o tercer día posparto. El factor más importante es la cesárea, donde el riesgo de endometritis es 30 veces mayor que en el parto vaginal. Otros factores que favorecen la endometritis son rotura de membranas prolongada, corioamnioitis, tactos vaginales, parto prolongado, preeclampsia, parto instrumental, anemia, desnutrición, obesidad. Hay fiebre, leucocitosis y útero subinvolucionado y doloroso a la palpación, con locus malolientes que pueden llegar a ser purulentos. En los casos graves hay malestar, hipotensión, ilio y shock. Debe realizarse análisis de orina, pues la infección urinaria puede dar un cuadro semejante. El tratamiento se basa en antibiótico-terapia intravenosa en dosis altas, cubriendo los gérmenes presentes en el tracto genital, que son los más frecuentemente implicados, y el régimen de clindamicina y gentamicina presenta una elevada eficacia en los pacientes con factores de riesgo. Se debe instaurar profilaxis intraparto, siendo el fármaco de elección la ampicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Bueno, la mastitis aparece más en primigrávidas, casi exclusivamente en lactantes. Hacia el segundo o tercer día de puerperio se originan por fisuras del pezón e infección por Staphylococcus aureus del neonato. Las mamas están tensas, eritematosas, dolorosas, congestivas y puede haber febrícula y además adenopatías axilares. En ocasiones es focal y evoluciona al absceso. El tratamiento incluye calor local, vaciamiento mamario tras las tomas y antibiótico-terapia específica como es la cloxacina, la amoxicilina con ácido clavulánico. Si hay absceso, además del tratamiento antibiótico, es preciso drenaje quirúrgico, desbridamiento y colocación de drenaje. Otro tema que veremos será la inhibición de la lactancia. La lactancia está contraindicada en caso de infección materna por tuberculosis o por infección por VIH. Esta contraindicación es relativa en países en vías de desarrollo. En caso de mujeres con infección por herpes activo, puede dar lactancia si no hay lesiones en las mamas. La hepatitis B crónica no es contraindicación para la lactancia si se hace correctamente la profilaxis al recién nacido con gamma-globulinas y la vacuna. La transmisión de citomegalovirus a través de la leche no produce enfermedad al recién nacido, por ello no es una contraindicación. La drogadicción como la cocaína y heroína está contraindicada la lactancia materna, así como la toma de determinados fármacos que están contraindicados en la lactancia como lo es la ciclofosfamida, ciclosporina, ergotamina, litio o metotrexato. También puede estar indicada la inhibición de la lactancia por motivos sociales maternos o psicosis puerperal. Hay contraindicaciones para la lactancia materna que dependen del recién nacido, como lo son anomalías de la boca y de la vía respiratoria, alteraciones de la succión de eglución, metabolopatías, galactosemia, fenilcetonuria, etc. El fármaco de elección para inhibir la lactancia es la cabergolina. Esta se acompaña de hielo local y de sujetador compresivo. Durante la lactancia natural se administran las tomas cada 3 horas, aunque es más importante seguir la demanda del recién nacido. Y también tendremos el tema de depresión postparto.
Este es uno de los predictores más fuertes de depresión postparto y se asocia a un comportamiento de salud deficiente, mayor probabilidad de tener un parto prematuro, bajo peso al nacer en los productos de nutrición, así como de inhibir la capacidad de la mujer para realizar sus actividades diarias, generando efectos negativos en su autocuidado y el de su producto reflejado en la calidad de la vida. Hay una prevalencia entre el 9 al 13.8% de las embarazadas y la escala utilizada es la de Edimburgo, que nos permite una detección temprana de problemas y trastornos de salud mental. De 10 a 12 puntos se repetirá en 2 a 4 semanas y mayor de 12 puntos se necesita enviar al especialista. Según el estándar de oro son los criterios del DSM-5.